Ya estamos por acá con Guerrero Abogados, que todos los miércoles nos acompaña trayéndonos temas bien interesantes, como yo ahorita les decía al inicio. Hace 8 días estuvimos hablando con ellos de la unión marital de hecho y de los efectos jurídicos que esta figura producía. Hoy vamos a hablar de la impugnación de la paternidad. Eso es un tema muy importante para todas las personas que nos están viendo, porque a muchas personas pues les aplica, les puede servir. Entonces, mucha atención, hoja en mano y lapicero, y a aprender en este momentico con Guerrero Abogados. Estamos con Stephanie, le damos la bienvenida y arranquemos con el tema. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenas tardes, Cami, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Como siempre, nosotros contentos de que nos acompañen por acá, enseñándonos a nosotros y además enseñándole a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar de la impugnación de la paternidad. ¿Qué tal si empezamos como desmenuzando ese concepto de impugnación de la paternidad para que los televidentes entiendan de qué se trata? Sí, Cami, mira, lo que se trata es que la norma prevé que quien es padre de un menor de edad se le presume su paternidad. En este caso, si hablamos de un matrimonio y la mujer se encuentra embarazada, pues se le presume que ese hijo es de su esposo o su compañero o su cónyuge. En caso de que estemos hablando de una unión marital de hecho, entonces será de ese compañero permanente, o sea, será de con quien conviva en ese momento. La ley que dice que es una presunción que ese es el padre de ese menor y ese es el que se lleva, que se registre como el padre de ese niño. Esa es la presunción que da la ley por nacer o dentro de ese matrimonio o dentro de esa unión marital de hecho. Bueno, bajo ese entendido, entonces, ¿quiénes pueden solicitar la impugnación de la paternidad? Obviamente, pues diría que el padre, pero además del padre, ¿quién pues lo puede solicitar? Además de la madre, puede solicitarlo una persona externa, no sé, el abuelo, la tía, ¿quién puede solicitar la impugnación de la paternidad? Bueno, entonces, si estamos hablando de que hay un hijo reconocido, que es una presunción legal de que nació en ese matrimonio o en esa unión marital, y al padre considera de que le dan indicios de que él no es el verdadero padre de ese menor, y solicita una prueba de ADN y se da cuenta que en realidad no es, ahí es cuando procede la impugnación de esa paternidad. Entonces, ¿quién la puede solicitar? El padre, el presunto padre, desde 140 días, a partir de que tuvo ese conocimiento de que él no es el padre. Digamos, le dieron indicios, una persona le dijo, no, pues yo considero que ese hijo no es tuyo, y le empiezan a surgir dudas. Entonces, a partir de ahí hay que contar 140 días que tiene él para solicitar la impugnación de la paternidad. Esos mismos términos de 140 días operan para la madre. En este caso, si es el hijo menor o ya mayor, que se da cuenta que como que también tiene indicios de que ese padre que era su presunto padre no lo es, para ese menor o para ya ese niño ya persona adulta, no hay un término que la ley le otorgue para impugnar la paternidad. Y si el menor es el que está interesado en impugnar la paternidad, todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, ¿a través de quién debe hacer el proceso de iniciar el proceso de la impugnación de la paternidad? En ese caso sería su representante legal, que son sus padres. Si va a impugnar la paternidad, o sea, de su padre, será la madre entonces. Será la madre la que lo represente. En caso tal de que sea que vaya a impugnar la maternidad, lo representará su padre. ¿Ante quién se debe adelantar este trámite? Este trámite se adelanta ante un juez de familia de donde viva el menor, en caso de que sea menor de edad, o si ya es mayor de edad en el domicilio del demandado. Es un proceso de primera instancia, donde el juez solicita... Hagamos un paréntesis acá cuando hablas de proceso de primera instancia, acláranos un poquito eso para los televidentes que no saben qué es un proceso de primera instancia y tengan como la claridad. Claro, mira, un proceso de primera instancia es que acudimos en primera medida a un juez, en este caso de familia, para que adelante un trámite y llegue a una sentencia judicial. Pero en caso tal de que una de las partes no esté de acuerdo con la decisión que se tomó en esa sentencia, pase a un órgano superior que va a tener más para conocimiento. Que revise nuevamente la decisión que se tomó. Revise la decisión y tome ya una decisión de fondo, que esa ya sería, no tiene más instancias. Bueno, ahora nos decías que el término para la impugnación de la paternidad son 140 días. Esos 140 días aplican para el padre, la madre, y para el hijo no tiene término. Sí. En caso tal de que digamos que el presunto padre, que fue el que reconoció en el registro civil de nacimiento a ese menor, fallece, podrán entrar los herederos de ese presunto padre. También ellos podrán impugnar la paternidad, pero ellos lo podrán hacer desde el momento en que fallece, o tienen conocimiento del fallecimiento de esa padre o esa madre, o 140 días desde el conocimiento desde que nació el menor y saben que no es hijo de esa persona que ellos van a entrar a heredar.
Ante una eventual duda de si mi hijo sí es mi hijo, pues la prueba más certera que podría existir para efectivamente salir de la duda es una prueba de ADN. ¿Qué pasa en el caso de que de pronto alguna de las partes no tenga el dinero para hacer esa prueba de ADN, pero tenga esa duda de que no es mi hijo, pero no tengo cómo hacerme la prueba? ¿Hay otra manera de averiguarlo, de probarlo? ¿Qué pasa en este caso? En este caso lo que se busca es que se acude ante el juez de familia y se le solicita a él que se aportan unos indicios, digamos testimonios que uno tiene, y solicita un amparo de pobreza. Con ese amparo de pobreza uno le tiene que probar el demandante al ICBF que no tienen los recursos para pagar esa prueba de ADN y ya sean ellos quien la realice sin ningún costo, pero primero hay que demostrar que no se tienen los recursos para asumir esa prueba científica de ADN. Qué bien, o sea que el hecho de no tener el dinero inmediato en el momento para hacer la prueba de ADN no significa que no se pueda pues como iniciar el proceso de impugnación de la paternidad o resolver la duda de si es mi hijo o no es mi hijo. Existe la posibilidad entonces de demostrar clara y detalladamente que no tiene los recursos en el momento necesarios para hacer la prueba, y como bien tú decías, se le da un amparo de pobreza, sí, para que sea el ICBF el que asuma el costo. Asuma con este costo. Bueno, otra pregunta, Laura, que se me ocurre por acá, pues ya hemos hablado un poquito de la impugnación de la paternidad y ya es una pregunta de pronto muy redundante, pero a mí me gusta que las cosas queden así como claritas para que los televidentes lo entiendan, porque yo sé que a veces en términos de derecho es un poquito enredado y uno a veces como que no lo entiende, pero la finalidad entonces de la impugnación de la paternidad. Bueno, la finalidad es que después de acudir al proceso judicial y que el juez de familia asuma el conocimiento del caso y se realicen las pruebas y se llegue a una sentencia donde se logre determinar, digamos por la prueba científica de ADN, que el presunto padre no es el padre del menor, lo que se logra es una sentencia donde se declare que él no es el padre y se haga una corrección a ese registro civil de nacimiento del menor, donde se le quitan los apellidos de ese padre que lo reconoció cuando nació y ya él quede sin ningún vínculo con ese menor de edad. Igual, en ese proceso de familia, en ese trámite que se lleva, el juez buscará de alguna manera lograr que se vincule al proceso o al trámite a quien sí podría ser el verdadero padre biológico del menor. Esto para salvaguardar los derechos que tienen los niños, pues de tener una familia, de ser reconocidos. Pero en caso tal de que no se logre encontrar quién es el padre biológico, pues la sentencia lo único que hará es que ese presunto padre se declare que no es el padre. Y entonces el menor o el joven queda simplemente con los apellidos de la mamá. Sí, en este caso. Bueno, otra pregunta que se me ocurre a mí por acá, cuéntanos un poquito si se puede impugnar la paternidad, un caso que se me ocurre, si la madre no es biológica. Exacto, entonces ahí sí nos tocaría como explicarle a los televidentes cómo procedería en este caso. Digamos que María tuvo a luz a Pepito, y María muere en el parto y los únicos que quedan son los tíos de Pepito y ellos son los que lo reconocen, pero lo reconocen como el hijo, lo reconocen y llega el tiempo que los tíos o que ya son en el registro los padres mueren y llegan los herederos, los que vendrían a ser como también los hermanos, a decir Pepito nunca fue el hijo biológico de mi madre, entonces nosotros vamos a ir a impugnar esa maternidad, porque en este caso tendría que ser así porque la madre normalmente biológicamente es quien tiene al menor, pero sí, en este caso sería que la madre biológica muere y se impugnaría en este caso la maternidad, porque la que era la tía de Pepito pues nunca fue la madre biológica, no fue quien lo tuvo, pero fue quien lo reconoció. En ese caso es cuando operaría la impugnación, pero ya de la maternidad, pero con el mismo término que te dije respecto a los herederos, que son de 140 días, de que tienen conocimiento de que ella no era la madre biológica del menor. El proceso en sí como tal de la impugnación de la paternidad vía judicial, más o menos ¿cuánto puede durar? Yo sé que esta pregunta ya la hemos hecho en otros casos y la respuesta siempre ha sido que eso muchas veces depende de la disposición de las partes, de que las audiencias no se cancelen porque el juez no puede, pero obviando como este tipo de inconvenientes, un más o menos, un promedio de tiempo que pueda durar ese proceso de impugnación de la paternidad. Digamos que si no se logra que no haya ningún problema en el trámite judicial, que se logre notificar a todas las partes y que el trámite tenga
un orden adecuado, digamos que podría durar entre 6 meses y 1 año. Pero eso sí, no hay como ningún inconveniente ya de parte como en las notificaciones, en términos de audiencias y todo eso. Ok. Bueno, Stephanie, creo que nos quedó claro a mí y a los televidentes, como siempre, darte las gracias y darle las gracias a Guerrero Abogados por acompañarnos por acá todos los miércoles. Siempre nos traen temas muy interesantes y lo que más me gusta es que yo sé que los explican de una manera que a los televidentes les queda claro. Recuérdanos por favor las redes sociales de Guerrero Abogados para todas las personas que de pronto tengan en este momento algún problema y necesiten una asesoría jurídica. Sí, Cami, en Facebook estamos como Guerrero Abogados, en Instagram igual Guerrero Abogados y tenemos nuestra página web www.guerreroabogados.com.co. Ahí tienen entonces redes sociales y página web de Guerrero Abogados para que ustedes, si tienen algún problema, no duden en contactarlos. A Stephanie, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Por acá te esperamos el próximo miércoles con más temas de Guerrero Abogados. Y a ustedes les cuento que nos vamos a una pausa de comerciales chiquitica, pero ya volvemos porque lo que viene está muy bueno.